orar los unos por los otros y ahora nos disponemos para recibir la palabra. Colosenses, yo creo que ya sabe a dónde íbamos, ¿verdad? Colosenses capítulo 1. ¿Cómo orar por mis hermanos? Es el tema número 1 de esta serie, Colosenses, que le hemos puesto como título, que nadie os engañe. Hoy vamos a leer los versículos del 1 hasta el 14, los vamos a leer, los vamos a explicar, los vamos a aplicar en nuestras vidas, así como lo hicimos con la serie y la epístola a los Gálatas, primera, segunda a los Corintios, Tito, primera Timoteo, segunda Timoteo, Hechos. Bueno, seguimos estudiando la Biblia, ¿no? Es lo que hacemos los hijos de Dios, leemos la Biblia y no solo la leemos, sino que buscamos aplicaciones para nuestras vidas. Tomaré como base el versículo 3 de Colosenses capítulo 1. Colosenses 1, versículo 3 dice: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, a través de esta serie, con base en la epístola a los Colosenses, el Señor nos va a continuar alertando para no dejándonos engañar por enseñanzas que parecen lógicas, de hecho parecen hasta piadosas, son de hecho populares, promovidas por personas famosas en la cristiandad, sin embargo son nocivas, son peligrosas. En esta epístola corta vemos que hay una frase que se repite. Si empiezas a leer la epístola, de hecho si eres de esos bien aplicados que dijiste, vamos a empezar una serie de estudio de la epístola a los Colosenses, comenzaste a leer la epístola a los Colosenses, hiciste esa tarea, mira, palomita, estrellita para ti, felicidades. Y si lo hiciste, te diste cuenta que hay una frase que se repite y es esta: mirad que nadie os engañe. ¿La pueden decir? Mirad que nadie os engañe. Pablo está repitiendo estas palabras en esta epístola, palabras que por cierto fueron dichas por el mismo Señor Jesús mientras que caminó por esta tierra. En Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 5, el Señor Jesús citó estas mismas palabras o dijo estas mismas palabras, las cuales Pablo después repitió en esta epístola a los Colosenses. Dice Mateo 24, 4, hablando Jesús, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Jesús advirtió que iban a aparecer muchos diciendo ser enviados por Jesús y atribuyéndose autoridad absoluta. Personas que dan a entender que solo su interpretación, solo su denominación, solo su cosmovisión de la Biblia es la correcta. Lo lamentable no es que aparezcan personas únicamente. No es lamentable únicamente que aparezcan personas así. Lo lamentable es que muchos, según el mismo Jesús, serían engañados, son engañados, están siendo engañados y lo serán, lamentablemente, porque así Jesús lo advirtió. Así que esta advertencia, repetida por Pablo, lo hizo de muchas formas y en Colosenses más de una vez se repite de forma explícita y otras más de forma implícita. Así que es importante para el autor, para Pablo. Hablando de esta advertencia de que nadie os engañe, que es el título que le hemos puesto a la serie, algunos opinan que es fastidioso que se nos repitan las advertencias. Y de hecho en nuestra naturaleza lo está. Si tú eres hijo, no sé si te acuerdas cuando tus padres te decían, hijo, no hagas esto, y te advertían, eres tú así como que, ay, sí, ya sé, ¿no? O sea, como que ya está en nosotros, ¿no? Y ahora que eres padre, los que somos padres, les damos advertencias a nuestros hijos y así como que, ay, papá, otra vez con lo mismo, ¿no? Bueno, para algunos también en lo que tiene que ver con las advertencias de la palabra de Dios, piensan que es fastidioso que se repitan. Sin embargo, la Biblia no opina que el advertir a los creyentes sea algo fastidioso. Al contrario, la Biblia nos dice que que la repetición de las advertencias o de todas las cosas que dice la palabra, incluidas las advertencias, es seguro. Así lo dijo Pablo en Filipenses 3:1. Para mí no me es molesto repetiros las mismas cosas y para vosotros es fastidioso, dijo Pablo. No, es seguro, dijo Pablo a los filipenses. Y la advertencia merece ser repetida. ¿Por qué? Porque el peligro sigue más latente que nunca. Hoy en día, la información está más disponible que nunca y los que pretenden engañar, torciendo la Biblia, usando estrategias para engañar a la gente, lo hacen de manera feroz, utilizan todos los medios posibles y pagan mucho dinero para propagar sus falsas doctrinas. El otro día leía de una página que se dedica a reevangelizar a los cristianos con una nueva doctrina, o al menos ellos dicen que es la verdadera doctrina, la sana doctrina.
Gastan alrededor, hace 2 años, gastaron alrededor de 3.5 millones en publicidad, en anuncios digitales. O sea, para que en redes sociales sus videos aparezcan en los primeros resultados, para que sean vistos por todos lados. Bueno, gastan mucho dinero. Y es importante que no nos dejemos engañar. El hecho de que alguien tenga dinero para promover su página cristiana, eso no quiere decir que provenga de Dios necesariamente. El otro día veíamos unos espectaculares que están por toda la ciudad de Houston. En todos los freeways más concurridos de la ciudad vas a ver uno de esos billboards de esa iglesia. Bueno, el hecho de que tengan el dinero para pagar esos billboards allí no quiere decir que tengan la doctrina más ortodoxa y más sana, ¿verdad? Lo mismo ocurre con personas que utilizan todos los medios posibles y invierten mucho dinero, gastan mucho dinero para propagar sus filosofías. A modo de introducción, permítame darles algunos datos generales de la epístola que vamos a estar estudiando, en la que estaremos inmersos los próximos meses. Primeramente tenemos al autor, que es, por supuesto, el apóstol Pablo, con la posible colaboración de Timoteo, como aparece en el versículo 1 del capítulo 1. Esta epístola se estima que fue escrita aproximadamente entre el año 60 al año 62 después de Cristo, durante el primer encarcelamiento de Pablo en Roma, que aparece ahí en el libro de los Hechos, del capítulo 28 al capítulo 30, también capítulos que ya estudiamos aquí en la congregación. Esa epístola fue escrita desde Roma, mientras que Pablo estaba bajo arresto domiciliario, y los destinatarios son la iglesia en Colosas, una comunidad cristiana mayormente gentil, ubicada en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y los propósitos de esta epístola, por lo menos yo he extraído 3. Uno es combatir las falsas doctrinas que mezclaban legalismo judío, ascetismo y filosofías humanas, como aparece en los capítulos 2 y más adelante en el mismo capítulo, versículos 16 al 23. Otro de los propósitos de la epístola era afirmar la supremacía de Cristo, afirmar la suficiencia de Cristo en la salvación, como aparece en el capítulo 1. También el otro propósito que resalté aquí es exhortar a los creyentes a vivir en santidad y a reflejar su nueva identidad en Cristo, como aparece en el capítulo 3. Y bueno, eso es una breve introducción a la epístola. Ahora introduzcámonos al tema del día de hoy. A pesar de que la epístola tiene este tono de advertencia, no se dejen engañar, no os dejéis engañar y no se dejen, etcétera. Toda esta advertencia que aparece a lo largo de la epístola, que es como el tema principal, a pesar de eso, comienza con oración. Y esto ya nos enseña algo. ¿Cómo librarnos de las falsas doctrinas? Orando. Y después, en la siguiente enseñanza que veremos, en el mismo capítulo 1, Pablo habla y enseña a través de un cántico, a través de un himno, a través de una canción. Entonces, y esto antes de empezar a advertir. Entonces, ¿cómo nos libramos de las falsas doctrinas? Orando y alabando al Señor. Es importante alabar al Señor, es importante alabarlo de acuerdo a la palabra, por supuesto, y todo esto nos ayuda a librarnos de las falsas doctrinas. En los primeros versículos vemos una lista de cosas por las que Pablo ora por sus hermanos en Colosas. Es importante considerar que Pablo no está únicamente cumpliendo con un protocolo. Pues hay que orar, bueno, pues vamos a orar porque hay que cumplir. No está solamente cumpliendo con un protocolo, o no solo está diciendo palabras que suenan bien. Porque a veces oramos y repetimos únicamente frases. Y es bueno que vayamos perfeccionando nuestras oraciones. Si nos escuchamos a nosotros mismos orando, ahora podemos grabarnos, ¿no? Y escucharnos a nosotros orando, cuenta cuántas veces dice Señor. Señor, yo te pido, Señor, que hoy, Señor, me ayude, Señor, en este día, Señor. Y si quitas el Señor de todas las veces que lo repites, te queda un minuto de oración. Nomás hablaste un minuto con Dios. Todo lo demás fue Señor, 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 Señor. Pero son pues cosas que debemos de ir perfeccionando, ¿no? Bueno, Pablo no únicamente está diciendo palabras que suenan bien. Lo que vemos o lo que vamos a ver son peticiones reales, con base en la voluntad de Dios. Y esto nos lleva a la siguiente reflexión. Es importante orar. ¿Cuántos dicen amén? Es parte de nuestra vida. Sin embargo, a veces no sabemos cómo orar. Y si tú te sientes así, no sé cómo orar, bueno, no te sientas solo. Uno de los discípulos fue honesto y le dijo al Señor en Lucas 11:1, enséñanos a orar. Así que bueno, no eres el único. Y yo creo que aún tenemos mucho que aprender acerca de la oración. Y hoy vamos a aprender de Pablo
¿Qué cosas Pablo le pedía al Señor cuando oraba por sus hermanos? Veremos, de hecho, una oración de Pablo llena de verdades teológicas por un lado y llena de verdades prácticas por el otro lado. Veamos los versículos 1, Colosenses 1 en adelante. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Bueno, en su salutación, lo que se le conoce así como salutación, su saludo, Pablo resalta su autoridad apostólica, como lo hace en otras epístolas. Pablo se presenta y luego describe su llamado, su función en el cuerpo de Cristo, y dice apóstol de Jesucristo. Y aquí, al presentarse como apóstol de Jesucristo, resalta su autoridad apostólica y también resalta su misión a los gentiles, la cual le fue dada en Hechos 9. Cuando fue llamado por el Señor, Pablo fue encomendado a una tarea específica. Y así cada uno de nosotros estamos llamados a cumplir con la gran comisión, de lo cual hablamos el viernes pasado, pero cada uno de nosotros, además, en adición a la gran comisión que nos ha sido encomendada, también tenemos un llamado particular, un llamado específico. Dios quiere usarte dentro de su obra en algo específico, y para eso Dios te dio dones espirituales. Para eso Dios te va a ir llamando, te va a ir moviendo. Conforme tú y yo vayamos siendo obedientes, Dios nos va a colocar en el lugar específico. Gracias el que dijo amén. Porque piénsalo, si Pablo se hubiera encontrado con el Señor ahí en Hechos 9, ¿no? El relato que vemos, que cayó al suelo y preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le hubiera dicho: vas a hacer esto, ¿verdad? Como se lo dijo. Y Pablo hubiera dicho: no, Señor, déjame orar, voy a orar. Es que no sé, Señor, estoy muy ocupado presidiendo la iglesia. Es que no sé, Señor. Y hubiera empezado a poner excusas, pues Pablo no hubiera estado donde estuvo, no hubiera llegado a donde estuvo. Ahora, Dios se hubiera provisto de un hombre para que llenara ese hueco que Pablo hubiera dejado. Y así es, mis hermanos. Como dice el dicho, el que se mueve no sale en la foto. Y así a veces nosotros nos perdemos oportunidades que Dios tenía para nosotros. ¿Por qué? Por nuestra negligencia, por lo que tú quieras, ¿no? Por amargura, por orgullo, por arrogancia, etcétera, ¿no? El punto es que Pablo obedeció, no fue rebelde a la visión celestial y recibió una misión. ¿Cuál era esta misión de Pablo? Era ir a los gentiles. Esto lo tenía muy claro. Es importante que tengamos claro a qué nos llamó el Señor a servir. Y Pablo tenía muy claro que su misión primeramente era para con los gentiles, es decir, los no judíos, los que todavía pues no eran del pueblo de Dios por linaje, pero que lo serían por creer en el Señor Jesucristo. Y dice, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta frase nos enseña que no fue porque a Pablo se le ocurrió ser apóstol. Y esto es bien importante, mis hermanos, porque a veces decimos: yo quiero servir al Señor, sí, pero en esto, ¿sí? Y si no es en esto, no. Y es más, si no es en esto y pasa un tiempo y no me ponen en esto que yo quiero, me cambio de iglesia, hasta que encuentre una iglesia en la que me dejen hacer lo que yo quiero. Bueno, esa, mis hermanos, no es la actitud correcta. ¿Por qué? Porque, como dije, Dios tiene una voluntad. Y Jesús mismo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Así que nosotros, está bien que soñemos: ay, a mí me encantaría cantar en el grupo de alabanza. No, qué bueno. Te oímos cantar y decimos: ay, hermana, cuando cantas van a caer todos de rodillas, ¿no? Pero pues, ya, cállenle a la hermana, ¿no? Bueno, o sea, está bonito cantar, pero ¿qué tal si Dios te quiere usar en otra cosa, ¿no? Y estás aferrado tú a querer cantar o a querer predicar, etcétera. El punto es que él era apóstol no porque se le ocurrió, sino porque Dios así lo ordenó. Y cuando Dios lo ordena, no tenemos que andar manipulando cosas, no tenemos que andar haciendo berrinches: ¿y por qué no me ponen a hacer lo que yo quiero? Aquí no hay amor y todo eso. No, cuando Dios apunta, mis hermanos, cuando Dios lo ordena, nadie puede detener el plan de Dios. Cada miércoles que nosotros tenemos nuestro servicio online, platicamos con pastores y esto se ha ido suscitando así y se ha ido puliendo y es una bendición, al menos para mí, yo que estoy platicando con el pastor allí y que he puesto una cámara para que ustedes estén de metiches, para que ustedes puedan ver la plática que nosotros tenemos. Es una bendición, pero algo que es como particular en cada plática, algo que es como repetitivo en la plática, es que muchos de los pastores decimos: pues yo no estaba buscando ser pastor, yo no quería ser pastor. Y el Señor puso su spotlight sobre mí
Y bueno, ya cuando puso el spotlight sobre mí, el Señor me dijo, vas. Y pues me aventé en fe. Pero la mayoría no era como que no, yo desde niño sí supe que quería ser pastor, fui a la escuela de pastor y me gradué de pastor y me contrataron de pastor. No, no es así. Todos andábamos en otras cosas. Yo aquí estoy viendo al pastor Juan, que también cuando le tocó dijo, pues vas, pastor Juan, y se aventó también, ¿no? Y así, yo mismo, lo he contado en otras ocasiones. Se trata aquí entonces de que es cuando Dios lo ordena, Él lo va a hacer. No va a haber nadie que lo pueda detener. En mi caso, hubo oposición, un montón. Si le contara, no, pero ya me sanó el Señor, no quiero abrir las heridas, ¿verdad que no? Pero hubo oposición, claro que la hubo, pero mira, aquí estoy. Porque cuando es la voluntad del Señor, el Señor lo hace por encima de quien sea. Y esto, que Pablo fuera apóstol por la voluntad del Señor, era evidente. ¿Por qué? Porque su ministerio estuvo completamente rendido a Cristo y sujeto a la soberanía del Señor. ¿Cómo alguien puede afirmar, asegurar que fue llamado por Dios en lo que está haciendo? Bueno, porque su ministerio está rendido a Cristo. Alguien que tiene un ministerio que no está rendido a Cristo, que no está bajo la soberanía de Cristo, sino que hace lo que le da la gana, podemos poner el question mark, ¿no? El signo de interrogación, si realmente lo llamó el Señor o si se puso solito. O si, bueno, pues es que imagínate, algunos creen que Dios no habla, entonces, ¿cómo saben si Dios los quiere allí o no los quiere? Nomás están allí porque ellos quisieron, ¿me explico? Pero bueno, Pablo pues no era su caso, por supuesto. Como apóstol, Pablo tenía autoridad en la iglesia universal, especialmente entre los gentiles, como mencioné, así lo vemos en Romanos 11:13, y por esto, y esto es un dato importante del contexto de la epístola, aunque Pablo no fundó la iglesia en Colosas, de hecho Pablo ni siquiera visitó a los hermanos en Colosas, al menos no hasta el momento en el que se escribió la epístola, Pablo tenía autoridad sobre esa iglesia. O sea, la iglesia le reconocía como autoridad. Ahorita veremos eso. En la introducción, en la salutación, también se menciona a Timoteo como un colaborador de Pablo. Y dice después, y el hermano Timoteo. Bueno, ya conocemos a Timoteo, estudiamos las 2 epístolas que fueron dirigidas a él. Pudiéramos resumir la persona de Timoteo como una persona madura espiritualmente a pesar de su juventud y como una persona fiel, una persona comprometida en su ministerio. Por eso es que aparece allí. Ay, ¿por qué este hermano nomás este hermano lo ponen? Claro, es el único que viene. Es el único que llega a tiempo. Es el que está dispuesto a irse hasta el final. Es el que no falta a las reuniones. Es el que le sigo. Bueno, no, entonces sí. Y a veces así ocurre, ¿no? Ay, pastor, ¿por qué nomás su familia está allí? Bueno, no todos son mi familia, ¿no? Digo, aunque Benjamín y yo nos parecemos, dicen algunos, pero no somos familia. Pero, bueno, no es porque sean mi familia. Yo puedo ponerlos a prueba a cualquiera de ustedes que vean si están en los ensayos, si están en las expectativas, las están cumpliendo o no. Así que bueno, eso es así, ¿no? Y a veces nos preguntamos cosas. Lo mismo con Timoteo. ¿Por qué Timoteo, primera epístola, segunda epístola, y aparece en la de Efesios, y aparece en Corintios, y aparece en Colosenses? Porque era fiel, porque era un siervo fiel del Señor. A Timoteo le llamó hermano. Y esto es bien importante porque, mira, no importa la relevancia que alguno tenga en el reino de Dios, como era el caso de Pablo. O sea, hay que ser objetivos, ¿eh? Aunque era humilde Pablo, no podemos negar por otro lado que era relevante. O sea, que aparece mucho, escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. Bueno, a pesar de la relevancia que uno tenga en el reino de Dios, a pesar de los títulos que alguien llegue a obtener, no debemos olvidar que somos hermanos. Es lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, el hermano Timoteo. Somos hermanos. Somos hijos de un mismo Padre e igualmente valiosos a los ojos del Señor. Ante el Señor somos igualmente valiosos. El cristiano que es un cristiano maduro, que tiene años en la fe, que estudió un doctorado en teología, igualmente vale este hermano para el Señor que un hermanito que se acaba de convertir la semana pasada y que apenas terminó la secundaria y que es de allá de Tangamandapio, ¿no? Para el Señor tenemos el mismo valor. ¿Cuál es ese valor? La sangre de Cristo. Dios no nos ve a nosotros y nuestros logros, Dios ve a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es algo que vamos a ver en esta epístola. Así que valemos lo mismo para el Señor, somos hermanos. Así que, mire, algunos me dicen, ay, perdón, no le dije pastor. O sea, está bien, no pasa nada, somos hermanos. Ay, le dije, luego a veces me dicen, oiga hermano, perdón, pastor.
que no pasa nada. O sea, yo sé quién soy en Cristo, y si usted me dice pastor o no me dice pastor, pues yo no pierdo mi llamado, no pasa nada. Y de igual manera, si me dice hermano, pues está bien, somos hermanos, no pasa nada, todo bien. Versículo 2. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo se dirige a los creyentes en Cristo ubicados en Colosas y resalta su identidad. Esto es muy importante, saber quiénes somos en Cristo. Por eso tiene que ver con lo que decía anteriormente. Y el pastor Juan les dio una serie aquí a los jóvenes acerca de su identidad en Cristo, de quiénes somos. Bueno, aquí es lo que está haciendo Pablo. ¿Quiénes son los colosenses? ¿Quiénes son esos cristianos que están ubicados en Colosas? Les llama a ellos santos. Esto es, apartados para Dios. Tu identidad, creyente en Cristo, mi identidad es ser santo, un apartado para Dios, alguien que fue apartado de una vida de pecado para vivir para Dios. Alguien que vive, por supuesto, distinto que la gente del mundo, aunque está en este mundo. Somos santos. Además, les llama fieles. Esta fidelidad es una fidelidad que nos ha sido otorgada por medio de Cristo. Cristo ha sido el siervo fiel de Dios, porque Él cumplió con la encomienda que el Padre le dio. Y tú y yo estamos en Cristo, y al estar en Cristo, somos fieles también. ¿No le das gracias a Dios por eso? La santidad y la fidelidad van de la mano en la vida cristiana. O sea, no podemos decir, ya soy santo porque ya me apartó el Señor, ya soy fiel por la fidelidad de Cristo, ahora a dormir. No. La santidad y la fidelidad van de la mano en nuestra vida cristiana. Es algo que vamos desarrollando y es algo en lo que vamos creciendo cada día. Así que si tú ahorita te sentiste aludido y dijiste, no, pues sí, yo no llego temprano, no me voy tarde, no cumplo con esto, bueno, no pasa nada. No es para que te cortes las venas con una lechuga y digas, ay, lo peor. No, es para que vayamos avanzando, para que vayamos creciendo, para que vayamos reflejando la vida de Cristo en nosotros. El saludo de Pablo después invoca la gracia y la paz. Dos elementos fundamentales en la relación del creyente con el Señor. La gracia, por un lado, describe la salvación y también describe la sustentación de la vida cristiana. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero también vivimos nuestra vida cristiana a través de la gracia de Dios. Después menciona la paz, la cual es el resultado de la reconciliación con Dios a través de Cristo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Versículo 3, siempre orando por vosotros. Aquí ya nos estamos metiendo más de lleno al tema. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo les está dando a los colosenses un informe de lo que ha estado haciendo. Eso es lo que he estado haciendo. ¿Qué he estado haciendo? Siempre orando por ustedes. Si tú quisieras saber qué es lo que hace un pastor, pues ora por sus ovejas. Estudia la palabra para enseñarles a sus ovejas. Aconseja a sus ovejas. Las visita a las ovejas cuando las ovejas lo invitan, ¿verdad? No se invita solo, eso no está padre, no es de buena educación. Pero si nos invita, vamos con mucho gusto. ¿Y qué es lo que hace un pastor? Aquí lo resalta el apóstol Pablo, siempre orando por ustedes. Así que, aplicado a nosotros, si has estado orando por alguien, es bueno que se lo hagas saber. O sea, Pablo les dice, he estado orando por ustedes. Si tú has estado orando por alguien, es bueno que se lo digas. Pero no se lo digas si no lo has estado haciendo. Porque luego a veces, no he estado orando por ti. Y se te ponen las orejas rojas. Dices, no, la verdad no. Nomás lo dices por quedar bien con la persona. Ay, bien espiritual, el hermano está orando por mí. Y sabes que no es cierto. Eso no está padre, hermanos. Hay que ser honestos, hay que hablar verdad en nuestro corazón. Y no hay mentiras piadosas. No hay mentiras blancas. Mentira es mentira y es pecado. Así que si has estado orando por alguien, no le digas que has estado orando. Pero si has estado orando, díselo. O por otro lado, no le digas a alguien, voy a estar orando por ti, si no lo vas a hacer. Si no lo vas a hacer, mejor no lo digas. Ahora comencemos a ver el contenido de la oración. ¿Qué es lo que la oración de Pablo decía? Mientras que Pablo les revela el contenido de la oración, les debe estar también a la vez enseñando cómo orar por otros hermanos. Y también les va a enseñar verdades espirituales. Dice la segunda parte del versículo 3. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que resaltamos aquí es la palabra gracias, eucaristeo en griego, relacionado con la Eucaristía, que es acción de gracias. Cuando
hablamos de oración y acción de gracias, piensa en esto. Por lo general siempre oramos por una necesidad. O sea, oramos pidiéndole al Señor una necesidad. Señor, te pido que me ayudes en esto, etcétera. O para presentarle nuestras quejas al Señor, como si el Señor no supiera. Señor, mira lo que me están haciendo, ¿no? Bueno, eso es válido. De hecho, podemos decirle lo que sea al Señor. Él ya lo sabe todo de todas maneras. O sea, no hay cosa que nosotros no pensemos que el Señor no la sepa. Así que podemos decirle al Señor lo que sea. Pero Pablo nos enseña que es bueno comenzar por darle gracias. Así lo dijo a los tesalonicenses: dad gracias en todo. Así les dijo a los efesios: den gracias por todo. Así que es bueno comenzar nuestras oraciones dándole gracias a Dios, comenzar orando por otros, dándole gracias a Dios por esos otros por los que estamos orando. Ser agradecido, mis hermanos, es una cualidad que debe encontrarse en los creyentes, una cualidad que se ha perdido en el mundo. ¿No te ha tocado? Que te encuentras con personas que de pronto estás en una tienda y les abres la puerta para que pasen y no te dan las gracias. Bueno, no te molestes, aunque es molesto, pero no te molestes, no pasa nada. Es el mundo en el que vivimos, un mundo caído que ha perdido sus valores, que ha perdido hasta la educación, ¿no? Algo tan básico como eso. Pero bueno, de los cristianos se espera que demos las gracias, ¿no? Que seamos agradecidos. Darle las gracias a todos aquellos que nos hacen un bien, pero sobre todo darle gracias a Dios, porque Él es la fuente de todo bien. Toda buena dádiva y todo don perfecto provienen de Él. En este mismo versículo, Pablo les da, ya aquí empezando, una lección teológica. Y eso es importante. Lo que nosotros hablamos no solo manifiesta lo que hay en nuestro corazón, pero lo que nosotros hablamos también refleja nuestra teología o nuestra manera de ver la Biblia. Nuestra cosmovisión bíblica es reflejada cuando nosotros hablamos. No sé si te ha tocado hablar, por ejemplo, con un cristiano de otra iglesia, qué sé yo, y te conoces con ese cristiano, y tan pronto empiezas a hablar con el cristiano y ya te vas dando cuenta que como que le falta pulir un poquito su estudio de la Biblia, ¿no? Tan pronto empiezas a hablar y te dicen: no, hermano, es que tuve un problema y até al diablo y decreté que así no eres. Y dices: no, ya, hermano, como que le falta un poquito de estudio bíblico, ¿no? Pero todo bien, si ha creído en Cristo como su Salvador, es nuestro hermano. ¿Le falta estudio de la palabra? Sí, pero es nuestro hermano. El punto es que cuando nosotros hablamos, manifestamos en lo que creemos, damos a conocer nuestra teología. Lo que nosotros escribimos en redes sociales o en otros medios refleja también nuestra teología, nuestra cosmovisión de Dios. Y esa es la lección que les da Pablo: Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿y eso qué, pastor? Sí, está aquí dando una lección teológica. Dice: Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver una distinción entre el Padre y el Hijo. Dios Padre, Dios Hijo. Es un solo Dios en tres personas divinas. Y aquí vemos mencionadas a dos de las personas divinas: el Padre y el Hijo. Todos los que leemos la Biblia nos damos cuenta de que el Padre no es el Hijo y que el Hijo no es el Padre. Cada uno tiene sus cualidades que tiene una persona, aunque es Dios. Vemos al Padre que lo vemos, por ejemplo, manifestando ciertas emociones, ¿no? Al Hijo también lo vemos manifestando ciertas emociones que nos dicen que son personas, aunque es un solo Dios en tres personas, que son indivisibles. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Y esto es relevante mencionarlo. ¿Por qué? Porque hay sectas que se han metido entre los cristianos, que enseñan una herejía conocida como modalismo, que ellos enseñan que el nombre de Dios es Jesucristo. Ellos dicen: vemos en el Antiguo Testamento a Dios, pero luego se reveló el nombre de Dios, que es Jesucristo. Y ellos te dicen: el Padre es Jesucristo, el Hijo es Jesucristo y el Espíritu Santo es Jesucristo. Es Jesucristo, pero en modo Padre, en modo Hijo y en modo Espíritu Santo. Eso es una herejía, que se conoce también, además de modalismo, como solo Jesús, pentecostales del nombre, etcétera, ¿no? Apostólicos, ¿sí? Y el asunto es, mis hermanos, que esto es una verdad esencial que convierte a las personas que creen en eso en una secta, porque no están apegadas a una verdad esencial. Y el problema más grande es que esa secta se ha metido entre los cristianos que no somos de esa secta.
los cristianos trinitarios, los que creemos en la Trinidad, en la doctrina bíblica de la Trinidad. Y se meten e incluso cohabitan entre nosotros. Incluso hay algunos que tienen muy buena música y que pues escuchamos y consumimos la música de ellos y los aceptamos como si fueran de los nuestros, pero no lo son, porque no creen en esta doctrina esencial. Así que aquí puede caber el primer que nadie os engañe. Está mencionando aquí Pablo a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si es el mismo, no puede ser su Padre. Dos personas divinas nos son presentadas aquí. Continuamos viendo la oración de Pablo, que ya nos enseña la primera lección teológica, ¿no? Y profunda. No me puedo meter en eso porque no es el tema, pero ahí te encargo. Mucho que decir. Veamos por qué le da gracias a Dios el apóstol Pablo. Dice, versículo 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Bueno, ¿cómo le llegó a Pablo esta información? O sea, si Pablo no fundó la iglesia, si nunca los había visitado, si él estaba en la prisión, ¿cómo supo Pablo que los colosenses tenían fe en Cristo y que tenían amor entre ellos y con todos los santos? Pues tuvo que haber un chismoso, tuvo que haber un informante, alguien que les dio la información. ¿Quién fue este informante que le dijo a Pablo la condición de la iglesia en Colosas? Nada más y nada menos que Epafras, a quien veremos más adelante. Epafras le informó a Pablo sobre la condición de los hermanos, y aunque sin duda el informe contenía información negativa, o sea, mira, Pablo, está pasando esto, o sea, no que iba a hablar mal de los hermanos, sino que les iba a decir, mira, eso es lo que está pasando. O sea, si yo ahora mismo diera un informe al pastor Chava Pardo, por ejemplo, ¿no? Que por cierto ayer hablé con él por teléfono y le mencioné brevemente cuál es la situación de nuestra iglesia, cuál es la situación de la iglesia hispana en estos momentos en este país. Y bueno, pues es algo negativo, ¿verdad? Bueno, lo mismo ocurrió. Estamos viendo cómo Epafras le informó a Pablo acerca de información que podía ser negativa porque no está padre vivir ciertas circunstancias. Y Pablo más bien comienza por centrarse en lo positivo, aunque habían cosas negativas, pero él se centra en lo positivo, que era que los colosenses tenían fe en Cristo y que esa fe de los colosenses se manifestaba en amor por sus hermanos. Imitemos eso, mis hermanos, esto que está haciendo Pablo. Aunque hayan circunstancias negativas, centrémonos en las cosas buenas. Hay cosas buenas que decir, ¿sí o no? A mí me bendice tanto mi hermano Mario Pedrosa, que está por acá. Miren qué preciosura de hermano, ¿no? Chulada, decimos en México. A su edad, ya siendo un hombre de edad avanzada, mantiene esa jovialidad y mantiene siempre esa buena onda, decimos en México, y siempre centrado en lo positivo. Y yo digo, cuando sea grande quiero ser como el hermano Mario. Y cuando me siento agüitado, no le digo, pero nada más me acerco a él y él me levanta el ánimo, ¿no? Centrémonos en las cosas buenas. Hay muchas cosas malas, sí, pero centrémonos en las cosas buenas. Y estamos hablando aquí de los hermanos. Centrémonos en las cosas buenas de nuestros hermanos. Centrémonos en las cosas buenas de nuestra iglesia local. Veíamos en el discipulado el celo por Dios y por la iglesia. Bueno, si somos parte de esta iglesia, centrémonos en las cosas buenas de nuestra iglesia. Si nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas buenas de nuestra iglesia, si oramos dándole gracias a Dios por las cosas buenas de nuestra iglesia y de nuestros hermanos, ¿saben qué va a pasar? Eso nos va a afirmar. Nos va a afirmar en nuestra iglesia local. Y muchos están con un pie afuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque nada más están viendo lo negativo. ¿Lo hay? Claro, no somos perfectos, por supuesto que no lo somos. Pero si únicamente nos centramos en lo negativo, estamos viajando con el pie en el estribo. ¿Sí? Cuando digo esto me acuerdo de cuando iba en los camiones, en las micros, allá en mi país, ¿no? En México. En el colectivo, en el autobús. Que había una puertita y ya cuando te ibas a bajar ibas con el pie en el estribo, esperando a que bajara la velocidad del camión, el de la micro, y te bajabas y ya como que agarrabas camino, ¿no? Sí, algunos cristianos están con el pie en el estribo en la iglesia. ¿Por qué? Porque están enfocados únicamente en eso. No me gusta, que porque eso, que porque aquello, que a ver, y por qué decidieron esto, y por qué están pidiendo lo otro. Están con un pie. Pero si nosotros nos centramos en las cosas buenas y le damos gracias a Dios en oración, eso nos va a afirmar en la iglesia. Pero también imitemos la fe de los colosenses. Por un lado, la positividad, si queremos llamarle así, de Pablo, pero por otro lado también la fe de los colosenses, la cual, esta fe, no es solo información, sino hechos.
O sea, los colosenses tenían fe en Cristo. La fe viene por oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, habían oído la palabra que les fue predicada por Epafras, por supuesto, pero ellos no solo tenían información, tenían amor por los hermanos, hechos. Amor es acciones concretas. Mostramos nuestra fe con nuestras obras de amor para con los nuestros, para con nuestros hermanos. Versículo 5, dice: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. O sea, esta fe y este amor para con los hermanos tiene una base. Y la base no es que el pastor me está diciendo, no, la base es la esperanza en los cielos. O sea, nosotros los cristianos no nos guiamos por, ay, me van a castigar, me van a sentar, me van a regañar, y me van a ver feo los hermanos, y si, ¿qué van a pensar de mí? No. Nosotros vamos por una regla, por una ley más alta, que es la esperanza en los cielos. O sea, cuando yo hablo de la esperanza en los cielos, sí, por supuesto estoy hablando de que ya no habrá llanto. Qué padre, ¿no? ¿A quién le gusta ser llorón? O los llorones, a algunos nos gustan los llorones, ¿no? Pero, o sea, no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no voy a estar, ay, no sé qué, no va a haber dolor. O sea, imagínate que ya no haya dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte, no va a haber pecado, no va a haber diablo. Maravilloso, sí. O sea, cuando hablamos de esa esperanza, hablamos de eso. Pero también pensamos en esto, galardones, el tribunal de Cristo. Eso está en la eternidad. O sea, esa es la esperanza de los creyentes. Sí, padrísimo, pero también quiero estar allí recibiendo una corona de parte del Señor para arrojarla delante de Él. Nadie dijo amén. Entonces están así como, ¿de qué está hablando? No, sí, hermano, no me vea con cara de what, porque sí se los he enseñado, o sea, por favor. Ahora, que no lo pensemos muy seguido es otra cosa. O sea, llevamos la vida cristiana muy centrados en las cosas terrenales. No, es que tengo que invertir porque tengo que tener mi seguro de vida, tengo que tener todo esto resuelto, tengo que tener esto, aquello, dejar una herencia para mis hijos, y ahí vamos, ¿no? Otros, mire, ya con que llega a pagar la renta, con eso la armamos, pastor, con eso todo bien. Pero pensemos en la eternidad. O sea, un cristiano como los colosenses, que tienen fe en el Señor y que tienen amor para con los hermanos, está considerando el futuro, la eternidad. Los galardones eternos que recibiremos en el tribunal de Cristo. Después dice, de la cual, esperanza, ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. O sea, el Evangelio trae esperanza, trae vida eterna, pero trae esperanza también. La esperanza de la vida eterna, pero también la esperanza de todo lo que disfrutaremos en la vida eterna con Cristo. La predicación del Evangelio ofrece esto, ofrece la esperanza de la vida eterna y también la plenitud que nos espera al estar con el Señor por la eternidad. Dice el versículo 6, que ha llegado hasta vosotros, o sea, la palabra del Evangelio, ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Qué maravilloso esto, ¿no? El Evangelio llegó a Colosas y llegó a todo el mundo. Esta buena noticia, mis hermanos, es para todos, es lo que nos está diciendo Pablo. O sea, el Evangelio es para los colosenses, para los filipenses, para los efesios, para los corintios, pero también para nosotros. Ha llegado a todo el mundo, es una esperanza para todos. Y esta esperanza la posee aquel que abraza esa buena noticia, aquel que oye el Evangelio, aquel que cree en el Evangelio. Abrazar esa buena noticia, por otro lado, produce un fruto. ¿Cuál es este fruto que produce abrazar el Evangelio? Una nueva vida, una vida que camina en las promesas de Dios. Si nosotros estamos inmersos en las noticias, mis hermanos, créeme, te vas a estresar. Y estos dispositivos tienen algo que se llama algoritmo. Este algoritmo lo que hace es que reconoce una búsqueda que tú hiciste, una noticia a la que tú le diste clic o algo que tú hablaste, y después el teléfono te empieza a sugerir videos relacionados con eso. Y después tu feed lo que tú ves en tu teléfono tiene todo que ver con eso, tiene únicamente que ver con eso. Y ves noticias de esa noticia específicamente. Y obviamente nos abrumamos, ¿no? Y obviamente entramos en modo pánico y decimos, ay, pastor, ayúdenme. Empezamos así, pero el Señor no quiere que vivamos de esa manera. Nadie dijo amén. No, el Señor no quiere que estemos viviendo en temor. Él quiere que nosotros caminemos en sus promesas. Hay promesas de Dios
para ti y para mí. La pregunta es si estamos más interesados en las noticias que en las promesas de Dios. Yo prefiero informarme de las promesas de Dios porque conociendo las promesas de Dios voy a poder caminar en ellas. Ya nos las ha dado el Señor, pero no las estamos viendo muchas veces. Y quiero verlas, quiero meditar en esas promesas del Señor. Así que hagamos eso, meditemos en las promesas del Señor. Dice después, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Aquí Pablo afirma que cuando los colosenses creyeron y cuando tú y yo creímos, lo recibimos todo. Recibimos todo lo necesario para llevar fruto. Recibimos un paquete de bendiciones y promesas. Y estas bendiciones y estas promesas tienen que ver con todo lo necesario para llevar el fruto que el Señor espera de nosotros. O sea, el Señor no nos pide nada imposible para nosotros. Él ya nos dio todo lo necesario y cuando nos lo pide es porque ya nos lo dio. ¿Me explico? Marido, tú le das a tu esposa todo el cheque, amén, ¿sí? Entonces, ya le diste a tu esposa todo el cheque. Entonces tú esperas que hayan plátanos, manzanas, ¿sí? Aguacates, tortillas, frijoles, etcétera, en el refri, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú ya le diste todo el cheque a la señora. Las señoras dicen, amén. Lo mismo pasa con el Señor. El Señor nos da todo y después nos pide, porque ya nos dio todo este paquete para cumplir con su voluntad. Así que nosotros no necesitamos nada más. Escuche esto, lo digo de nuevo. Usted y yo no necesitamos nada más. No necesitamos ningún conocimiento adicional o ningún conocimiento secreto. Ya lo recibimos todo aquí en la palabra de Dios. Es que los puritanos dijeron, pues qué bueno, felicidades. Qué bueno, está bien rica la avena del Quaker, ¿no? Está bien. Es que los reformadores, está bien, qué bueno, felicidades allá, pero yo me quedo con lo que está escrito en la palabra de Dios, con lo que el Señor está hablando hoy a nosotros en su palabra. No necesitamos ningún conocimiento adicional, secreto, místico, no, de esto va a hablar la epístola. Tú y yo, los que hemos creído en Cristo, estamos completos. No necesitamos algún evangelio recargado, the gospel reloaded, no necesitamos eso. No necesitamos ningún evangelio con esteroides tampoco, no. En el momento en el que creímos en Cristo, según el apóstol Juan en 1 de Juan 2:20, recibimos la unción del Santo. Eso es lo que tú y yo tenemos, la unción del Santo. Y dice Juan, y no tenéis necesidad de que nada se os enseñe, refiriéndose a nada nuevo. Tenemos la unción del Santo y tenemos al Espíritu Santo, el cual nos prende la luz. Nos ilumina acerca de lo que estamos leyendo en las Escrituras. Estamos pastores y maestros que explicamos la palabra, pero mira, por más que yo lo explique, si el Espíritu Santo no está en ti porque no has creído en Cristo, no vas a entender ni papa. Así venga el mejor maestro de la Biblia, así está aquí el pastor Chuy, que lo explica de manera maravillosa. Si no tienes al Espíritu Santo, no vas a entender nada. A lo mejor te ríes de uno que otro chiste, todo bien, todo bonito, pero ¿qué dijo? ¿Quién sabe? Estuvo re bonito lo que habló el pastor, pero ¿qué dijo? No sé. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo, los que hemos creído en el Señor, vive en nosotros y nos ilumina y nos enseña. No necesitamos nuevas revelaciones. La revelación para el 2025, no necesitamos nuevas revelaciones, ni tampoco necesitamos ser reevangelizados por nadie. Cuando alguien te diga, no, es que Latinoamérica necesita ser reevangelizada, mira, que nadie te engañe. Iba a decir, dile, pero no, mejor no le digas nada. Más no te dejes engañar. O sea, si tú ya creíste en Cristo, no necesitas ser reevangelizado. Hay un solo evangelio, dijo Pablo a los Gálatas. No que haya otro, pero si hay otros que quieren perturbarlos, si hay otros que quieren engañarlos, si hay otros que quieren meterles ideas en la cabeza y distorsionar y hacerlos sentir como que les falta algo. No te falta nada, mi hermano, mi hermana. Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Ahí está, ya dijo quién le dijo, ¿no? Epafras, en ese tiempo, ese nombre era un nombre común. Muchos coinciden que se trataba del mismo Epafras que era colaborador de Pablo y que aparece en la epístola a Filemón, en el versículo 23. De lo que sí estamos seguros por el texto bíblico es que Epafras era colaborador o consiervo de Pablo y de Timoteo, o sea, servían al mismo Dios. Y se cree que Epafras se convirtió bajo el ministerio de Pablo en Éfeso.
Cuando estuvo Pablo 2 años allí en Éfeso, allí Epafras se convirtió y luego Epafras fue a Colosas y fundó esta iglesia a la que Pablo le está escribiendo. Y el informe que luego Epafras le trajo a Pablo nos muestra que siempre reconoció la autoridad de Pablo sobre su vida, que siempre reconoció su influencia sobre la iglesia en Colosas. Y esto, mis hermanos, es bien profundo. Yo estaba orando para que me alcanzara el tiempo y decir todo lo que tengo que decir, pero si no, le cortamos y le seguimos después, ¿no? Aquí estamos viendo en Epafras lo que es un fiel ministro de Cristo. Te resumo lo que dije ahorita. Pablo le predicó a Epafras. Epafras, como un cristiano, dio fruto, plantó una iglesia y reconoció la autoridad de Pablo, el que le había predicado a él el evangelio, aunque Pablo no había fundado la iglesia. Y es que un fiel ministro de Cristo enseña la palabra de Dios, lleva a los creyentes a la madurez espiritual, fomenta el amor y les advierte sobre los peligros de las falsas doctrinas, pero también un fiel ministro de Jesucristo está bajo autoridad. Epafras les habló a los colosenses cuando les enseñaba, les decía: a mí el apóstol Pablo me predicó, ¿sí? Él no fundó esta iglesia, pero él me predicó a mí, y es como él sí la hubiera fundado. Él fomentó el amor en ellos por Pablo, el cual un día le predicó el evangelio. Les hablaba bien del apóstol Pablo y les cedió autoridad al apóstol Pablo de la iglesia que él estaba pastoreando, de la iglesia que él estaba ministrando. Y así es, mis hermanos, esto es seguro. En nuestras oraciones demos gracias por nuestros pastores, por nuestros maestros, por los que tuvieron algo que ver con nuestra conversión y con nuestro avance en el reino de Dios. Hay pastores a los que se les ha asignado una congregación que ya había iniciado, ¿sí? Pastores incluso dentro de casa de oración o de cualquier movimiento, ¿no? Hay una iglesia que ya fue plantada, que ya estaba funcionando y que vienen y empiezan a pastorear la iglesia, o que plantan la iglesia pero bajo cierto ministerio, de pronto se sienten que ya son los dueños de la iglesia. Y el único que se sentía dueño de la iglesia en la Biblia era un tal Diótrefes, que era, pues no se habla muy bien de él. El apóstol Juan no habla bien de él. Pero después, te digo, se sienten los dueños de la iglesia. Y no, esta es mi iglesia, yo hago lo que quiero y a mí nadie me dice lo que voy a hacer. Y bueno, después, ¿qué hacen? Se quedan con lo que creen que es de ellos. Y bueno, mucha gente sale lastimada en esos casos. Este no era el caso de Epafras. Epafras oyó el evangelio de parte de Pablo, plantó la iglesia y seguía reconociendo a Pablo como autoridad. Le daba reportes a Pablo de lo que estaba ocurriendo con la iglesia, aunque él no había plantado. Continuamos viendo el contenido de la oración de Pablo y también de Timoteo. Dice versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vemos aquí que la oración de Pablo y Timoteo por los colosenses fue incesante, ¿sí? Ellos le pedían primeramente a Dios, ¿qué? Ahí está el contenido. ¿Qué le pedían? Además de darle gracias, ahora viene la petición. ¿Qué le pedían? Que fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Cuánto necesitamos eso, no? Eso, si vas a orar por mí, pídele eso al Señor. No le pidas un auto nuevo, no le pidas, Señor, que le regalen un Rolex al pastor. No. O sea, la verdad, si viene, está bien, ¿no? Está bonito, no pasa nada. Pero pídele al Señor que me dé esto, que me dé conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, no artificial, sino espiritual, ¿sí? La oración de ellos entonces nos muestra cómo la oración debe ser insistente, una y otra vez. De todas las cosas que nosotros podemos conocer, lo más importante es que conozcamos la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Así te lo pongo simple. Lo que Él quiere y lo que Él no quiere. O sea, y eso está aquí en la palabra de Dios. Y la voluntad de Dios debe ser conocida, ¿sí? Esa está aquí en la palabra. Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Y ahí Dios te va a decir, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ok, tú quieres que yo sea santo. Señor, ¿qué es lo que tú no quieres? No quiero que ninguno perezca. Ok, entonces vamos a movernos hacia eso, porque no se trata únicamente de conocer la voluntad de Dios, sino de aplicar la voluntad de Dios y de aplicarla con sabiduría e inteligencia artificial. No, espiritual. Estoy viendo si están despiertos. ¿Se fija cómo es un proceso? O sea, es conocer la voluntad de Dios,
aplicar la voluntad de Dios y aplicarla con sabiduría, con inteligencia espiritual. Y esto se vuelve relevante, ¿por qué? Porque algunos creen que cristianismo se trata únicamente de conocer conceptos aislados. El concepto de la gracia, pero aislado de otras verdades. El concepto de soberanía, pero aislado de otras verdades. Y se creen que es solamente aprender acerca de esto y aprenderte el 1, 2, 3 acerca de esto. Pero en realidad se trata de interpretar lo que vemos en la palabra de forma espiritual. Las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo de conocer la voluntad de Dios y aplicarla con sabiduría, con inteligencia espiritual. Dios quiere que todos sean salvos. Ahí está la voluntad de Dios. Es lo que Él quiere. De modo negativo dice, yo no quiero que ninguno se pierda. Ahí está Dios revelando su voluntad. Pero, pues no todos son salvos. ¿Ya se dieron cuenta de eso? O sea, no todos son salvos, aunque Dios quiere que todos sean salvos. ¿Por qué? Bueno, ahí viene la sabiduría, interpretación de la misma palabra. No porque Él quiere que unos se pierdan y que otros se salven. No. Él es soberano. Y en su soberanía, Él estableció que los hombres puedan creer o no creer en Él. ¿Por qué? Porque Él es Dios, porque Él es soberano. Aplicamos la misma, ¿no? ¿Quién eres tú para que alterque con Dios? Él es soberano y Él le dio al hombre el libre albedrío para que decida si cree o no cree en Él. Jamás Dios va a forzar a nadie a que le ame. Él nos dice, ama al Señor con todo tu corazón, pero no está forzando a nadie. El mismo Jesús que le dijo a aquel escriba, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, es el mismo Jesús que a los pies de Jerusalén dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta debajo de sus alas a los polluelos y tú no quisiste? ¿Te fijas? Porque Él no está buscando un amor forzado. ¿Sí? Un hombre que obliga a una mujer a que lo ame está cometiendo un crimen, ¿no? Entonces, ¿por qué pensamos que Dios puede ser un criminal de esa manera, no? Por supuesto que no. Eso que yo acabo de decir ahorita es conocer la voluntad de Dios y aplicarla con sabiduría e inteligencia espiritual. Versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. O sea, la oración de Pablo y Timoteo por los colosenses era para que ellos vivieran una vida digna del Señor. Que tengan sabiduría, inteligencia espiritual y que vivan con una vida digna del Señor. Como resultado de la voluntad de Dios, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, tenemos una vida digna del Señor. ¿Sí? Por otro lado, ves un cristiano que tiene una vida que no es digna del Señor y revisas, tal vez tenga mucho conocimiento de conceptos aislados, pero no los ha aplicado a su vida con sabiduría e inteligencia espiritual. Y eso es lo que debemos pedirle al Señor por nuestros hermanos, por nosotros mismos, pero por nuestros hermanos, por nuestros pastores, etc. La vida digna del Señor es descrita así en el texto. Una vida que busca agradarle a Él. O sea, lo que yo persigo en la vida no es mi felicidad, no es el alcanzar mis metas, mis objetivos, no. Es agradar al Señor antes que a mí mismo. O sea, voy por aquí, no me preguntes si me agrada mucho o no me agrada mucho. O sea, Jesús no le preguntaba si le agradaba mucho o no en Getsemaní cuando iba a ir a la cruz, no. O sea, Él iba haciendo la voluntad de Dios, busco agradarle a Él. La vida digna del Señor es aquella que está llevando fruto en toda buena obra. ¿Sí? Si tú eres cristiano y tienes 10 años de cristiano y no estás dando fruto, pues no estás llevando una vida digna del Señor, porque la vida digna del Señor da fruto. El resultado de hacer la voluntad de Dios es fruto agradable al Señor. Además, la vida digna del Señor es aquella que busca crecer más y más en el conocimiento y en la experiencia con Dios. Las dos cosas van de la mano. Yo deseo crecer en el conocimiento, pero también en la experiencia. ¿Te pongo un ejemplo de esto? Ok. He conocido en la palabra de Dios que el Señor es mi proveedor. Aleluya. Y te lo digo en hebreo. En hebreo se dice así. Y en griego se dice así. Y el primer persona a la que Dios se reveló como proveedor fue Moisés. Y fue Noé. Y sabemos dar todo el concepto, ¿no? Pero ¿sabes cómo lo conocemos mejor?
cuando nos quedamos sin trabajo. Cuando baja el trabajo, o cuando te despiden, o cuando viene una enfermedad que te quita todo el dinero y entonces te quedas sin provisión. Y entonces dices: Señor, gracias por todo lo que me diste hasta este momento, por el trabajo, pero ahora te pido, etcétera, y empiezas a orar y el Señor se te revela a ti como tu proveedor. Y entonces sí, todos los conceptos que tú tenías cobran sentido, se vuelven vida. El asunto es de que muchas veces solo nos queremos quedar con el conocimiento aquí, no queremos ir a la experiencia. Conocemos a Dios como sanador en la Biblia, sí, pero mucho mejor cuando nos enfermamos y Él nos sana. Amén. Así que esa es una vida digna del Señor, la que busca crecer en el conocimiento y en la experiencia con el Señor. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. También Pablo le pide al Señor que fortalezca a los colosenses. La fortaleza que pide, fíjate cómo es, no es cualquier fortaleza, sino una fortaleza conforme a la potencia de su gloria. La gloria de Dios, ¿no? El resplandor de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y luego dice, conforme a la potencia de su gloria. Qué bomba atómica ni qué nada, ¿no? O sea, que esa fortaleza sea así como una bomba en tu vida. Éramos ministrados en la adoración de parte del Señor, ¿no? A esa fortaleza que tú y yo necesitamos. Y yo le pido al Señor que traiga sobre tu vida una fortaleza así como una bomba. Que mira, se está cayendo todo y tú estás fortalecido en el Señor. No importa lo que pase, pase lo que pase, venga lo que venga, yo estoy fortalecido en el Señor. Es lo que yo oro, es lo que Pablo oraba por los colosenses. Esa palabra potencia, del griego kratos, es fuerza, es poder, pero específicamente es poder manifestado, ¿sí? Tú ves el boiler ahí en tu casa, ¿verdad? Pero cuando explotar ese boiler, entonces vas a ver ese poder manifestado, ¿no? De eso se trata esta palabra kratos. Y los creyentes necesitamos así, fortaleza poderosa en nuestras vidas. En medio de tantos ataques, de todo tipo, necesitamos esa fortaleza que proviene del Dios de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? La fuerza poderosa que nosotros necesitamos, quiero aclarar, no es para atraer prosperidad, ¿no? Una fortaleza poderosa para declarar prosperidad, bueno, ese tipo de cosas. No es para eso, al menos en este texto no. El texto describe para qué es. Dice, para toda paciencia. O sea, la fortaleza potente que necesitamos es para toda paciencia. ¿Y cuándo necesitamos paciencia? Cuando estamos en un momento difícil, ¿no? O sea, estás en el freeway y no avanza, nomás no avanza y no avanza y no avanza. Ahí es donde necesitamos paciencia, por poner un ejemplo. Pero puede ser cualquier otra circunstancia adversa en nuestra vida. O sea, cuando estamos pasándola bien, disfrutando, no necesitamos paciencia, ¿verdad? Necesitaríamos más bien que se extienda ese tiempo aquí que estoy disfrutando. Necesitamos paciencia en un momento de prueba, la cual sin duda vendrá a nuestra vida. Pero dice después, para toda longanimidad. Necesitamos fortaleza potente sobre nuestra vida para toda longanimidad. ¿Qué es esta palabra longanimidad? Sí, suena como longaniza. ¿Sí? La longaniza es así larga, ¿verdad? Es eso, es paciencia extendida, es algo largo. Un comentarista escribió, la longanimidad se ve fortalecida por la esperanza, considerando las vicisitudes como algo transitorio que producen un mayor peso de gloria. Esa es la longanimidad. Luego Pablo añade algo que creo que va ligado con lo dicho anteriormente. Le pido al Señor que les dé una fortaleza poderosa para toda paciencia y longanimidad, y esto va ligado, con gozo, ¿sí? La paciencia en medio de la prueba, escucha esto, porque esto es elevado. La paciencia en medio de la prueba no se vive con tristeza, no se vive refunfuñando. No, pues ni modo, aquí me tiene el Señor ahorita y no. Se vive con gozo. Para eso necesitamos esta fortaleza potente, para ser pacientes en la adversidad y ser pacientes con gozo. ¿Conoces a personas que están esperando algo? Están en una sala de espera y están de malas. ¿Te ha tocado estar en una sala de espera de un hospital o de un doctor? Y hay personas que están de malas, ¿no? Y más si estás ahí en el Seguro Social ahí en México, no, están de malas todos, ¿no? Porque la señorita está echándose la torta de jamón del Chavo del Ocho en vez de estar atendiendo a la gente, ¿no? Pero hay personas que son pacientes con gozo, con una actitud así, ¿no? No, pues aquí esperamos, no pasa nada. Se me están saliendo las tripas, pero todo bien, gloria a Dios, ¿no? Amén. En otras palabras, la paciencia y la longanimidad se necesitan en la prueba.
Y Pablo oraba para que los colosenses permanecieran firmes en la prueba y que lo hicieran con gozo. Así les dijo a los romanos en Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. El gozo se manifiesta en gratitud, de lo primero que habló en el texto. Y la gratitud, según el versículo 12, según la segunda parte, tiene una base. Dice, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Cómo espero pacientemente con gozo en la prueba? Dándole gracias. ¿Por qué? ¿Tengo por qué darle gracias a Dios? Sí, bueno, aquí nos da un motivo. Él nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Déjame darte un resumen de esto. Dios nos hizo aptos para recibir la herencia de los santos. Es decir, Él nos ha capacitado espiritualmente para participar de su reino, de lo cual no éramos aptos antes. Antes de Cristo éramos hijos de las tinieblas. Éramos incapaces de disfrutar de las riquezas del reino de Dios. Para nosotros no significaban nada las riquezas del reino de Dios. A lo mejor nos parecían hasta absurdas las riquezas del reino de Dios. Y la redención en Cristo no solo nos libra del pecado, no pierdas eso de tu mente. No es solo, ya me libró del pecado el Señor, ya me libró del infierno. No solo eso, nos adopta como hijos de Dios. ¿Tengo por qué darle gracias? Sí, porque me adoptó como su hijo cuando yo era un hijo de las tinieblas. Él me adoptó como su hijo, me sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo y nos otorgó derecho a la herencia espiritual. La herencia que nosotros recibimos no fue una herencia que nos ganamos, sino fue por su gracia. Y Él nos hizo coherederos con Cristo, como dice Romanos 8:17. Esta herencia celestial no es para algunos creyentes nada más. No, esto nos lo va a enseñar esta epístola. No es solo para el pastor o para el... No. Esta herencia es para todos los que hemos creído en Cristo. Todos participamos plenamente de esta herencia en comunión con Cristo. No se trata de una bendición individualista, no, pues yo ya tengo mi bendición, no. Es una bendición que disfrutamos en comunión con otros creyentes, en unidad con Cristo y con su pueblo. Sigamos leyendo la base de nuestra gratitud gloriosa y gozosa. Dice el versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor Jesús nos libró de la potestad de las tinieblas. Antes le debíamos obediencia al diablo, la verdad. El diablo era nuestro Señor y es Señor de aquellos que no han creído en Cristo. No hay un término medio, Jesús dijo, o recoges conmigo o desparramas. ¿Sí? O sea, o eres hijo de Dios o eres hijo del otro, del diablo, ¿no? Y antes le debíamos obediencia al diablo, estábamos bajo su dominio, pero el Señor nos rompió las cadenas y nos liberó de esa esclavitud. No solo nos libró de ella, nos dice el texto, nos trasladó al reino de Jesucristo. O sea, tú ya no eres ciudadano de este reino de las tinieblas, ahora eres ciudadano del reino de Cristo. Y en el reino de Cristo hay justicia, paz y gozo en el Espíritu. El Señor nos compró con su sangre y perdonó todos nuestros pecados. Recalco eso, piénsalo, mi hermano, porque hay algunos cristianos que ya son cristianos, pero que viven hundidos en depresión, ansiedad, etcétera. Y cuando tratas de indagar el por qué, salen cosas de la infancia, salen cosas de hace muchos años. Y dices tú, a ver, hermano, pero ¿creíste en Cristo o no creíste? Dime la verdad, o sea, ¿crees que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías que derramó su sangre? O sea, ¿les predicas el Evangelio? No, sí, ok, bueno, no lo dudo. Entonces, ¿por qué estás tratando de arrastrar lo que pasó en tu infancia? Lo que hiciste en tu adolescencia. No, pastor, es que yo... Llena el espacio en blanco, ¿no? Cada quien tenemos nuestros pecados, ¿no? Pasados. Pues sí, pero la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y las cosas viejas? ¿Y por qué vas y las recoges? ¿Y por qué las recoges y te las abrazas así, te las amarras y te las untas? No, ya el Señor lo perdonó todo. Dice la palabra, o sea, Dios siendo omnisciente, conociendo todas las cosas, ¿sí? Él conoce, dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Pero Él, en su soberanía, decide
no acordarse de nuestros pecados. O sea, no es que tiene falta de información acerca de ello, es que Él decide no acordarse de los pecados. Hagamos lo mismo, decidamos no acordarnos de nuestros pecados para dejar que nos condenen, para dejar que nos aplasten, para dejar que nos hundan. No, Él perdonó todos nuestros pecados. Eso es lo que dice el texto bíblico. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Vivir apegado a mis pecados pasados, dejando que esos me atormenten, es de alguna manera decir que la redención con su sangre no fue suficiente, que no hizo lo suficiente. Y eso es algo serio, ¿no? Por otro lado, el conocer que el Señor perdonó todos nuestros pecados y todo lo dicho antes, debe llenarnos de gratitud, debe llenarnos de gozo. O sea, debe ponernos en ese mindset. ¿Por qué estás contento todo el tiempo, hermano, si no estás viendo que la migra anda por todos lados? Es que el Señor perdonó mis pecados. ¿Te fijas cómo? Es otra dimensión. Es que el Señor con su sangre me lavó, me limpió, me justificó y tengo una esperanza en los cielos. Es otra dimensión, te digo. Claro, o sea, no estoy minimizando, pero estoy poniendo simplemente las cosas en donde van. Pase lo que pase, mis hermanos, esa herencia está segura en Cristo. Y debe llenarnos de gratitud, de gozo, impulsándonos a vivir con la seguridad de que nuestra identidad en Cristo y nuestra esperanza en su reino eterno son seguras. Todo esto ya lo poseemos. De eso trata la epístola a los Colosenses, de lo que ya poseemos en Cristo. Y afirma la realidad de que no necesitamos nada más. Estamos completos en Cristo. Para concluir, la oración de Pablo y de Tito por los Colosenses nos enseña cómo orar por nuestros hermanos y a la vez nos recuerda la obra de Cristo en nuestras vidas. A su vez nos recuerda la necesidad de crecer en sabiduría, de fortalecernos espiritualmente, y es un llamado a vivir de manera que reflejemos la transformación que Cristo hace en aquellos que han creído en Él. Le invito a que se ponga de pie y vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido el día de hoy. Vamos a orar unos por otros, vamos a orar por nuestros hermanos y vamos a hacer algo un poquito distinto el día de hoy. Voy a pedir que respetuosamente pongas tu mano sobre el que está adelante de ti o a un lado de ti, alguien con quien no vengas, de preferencia hermanos sobre hermanos, hermanas sobre hermanas, y vamos a orar los unos por los otros. Así como Pablo nos enseñó, hoy nos dio mucha enseñanza acerca de cómo podemos orar por nuestros hermanos. Primeramente, démosle gracias al Señor por la vida de nuestro hermano. Dale gracias a Dios por la vida de tu hermano que está allí. Si conoces su nombre, di su nombre, dile: Señor, gracias por mi hermano, di su nombre. Gracias por la obra que has hecho en él. Gracias por la fe que mi hermano ha tenido en ti, la cual tú has acrecentado cada día. Te damos gracias, Señor, por cada uno de nuestros hermanos. También te damos gracias por nuestros pastores, por nuestros maestros, por los que nos predicaron el Evangelio. Gracias, Señor. Te doy gracias por el que le predicó el Evangelio a mi hermano por el que estoy orando. Muchas gracias, Señor. Por los que de alguna manera han tenido que ver en nuestro crecimiento. Gracias, Señor. Ahora pasemos de darle gracias a pedirle al Señor. Pidámosle sabiduría al Señor por nuestro hermano. Señor, que mi hermano crezca espiritualmente, que mi hermano vaya madurando cada día en la fe, que pueda verse, Señor, tu obra en él cada día, que su familia lo vea, que sus compañeros de trabajo, de escuela, los que están alrededor lo vean y glorifiquen tu nombre por la obra que estás haciendo, por cómo le estás haciendo crecer en la fe. También te pedimos, Señor, por fortaleza. Ahora oremos al Señor pidiéndole fortaleza para nuestro hermano, nuestra hermana, sea en la enfermedad, sea en una crisis económica, sea en un momento familiar, crisis familiar. Señor, fortalece a mi hermano, una fortaleza potente, como dinamita sobre su vida.
para toda paciencia y para toda longanimidad. Y que pueda, Señor, mi hermano, mi hermana, experimentar ese gozo en medio de la prueba, ese gozo en medio de la aflicción. Eso es lo que nos hace distintos de la gente del mundo. No solo somos gente positiva, somos gente que tiene una esperanza eterna, una esperanza gloriosa. Que así sea, mi Dios. Fortalece a mi hermano, mi hermana, la prueba. Y ahora queremos darte gracias, Señor, por la libertad del pecado, por la libertad de la esclavitud. Gracias, Señor, porque tú me has hecho libre. Ahora levantemos nuestras manos al cielo y adoremos al Señor, pero dale gracias por el perdón de pecados, por la vida eterna, por la esperanza gloriosa. Dile gracias, Señor, porque has perdonado mi maldad. Gracias, Cristo. Sigue agradeciéndole a Él. Te alabamos, Señor. Tu pueblo te exalta. Tu pueblo te adora. Cuando estoy frente a tu majestad, Señor, palabras sublimes abundan como pluma de un hábil poeta. Mi lengua rebosa en canción. El linaje de la humanidad, Jesús, no hay nadie que a ti se compare. De tu boca la gracia desborda, de Dios eres la bendición. Exáltate en los cantos de tu pueblo, resplandezca tu alegría al escuchar que tu mano poderosa
cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. En ti habita la plenitud de Dios, cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. En ti habita la plenitud de Dios, cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. En ti habita la plenitud de Dios, cabeza de todo primado. Nuestra vida se encuentra completa en medio de tu inmensidad. Exáltate en los cantos de tu pueblo. Resplandezca tu alegría al escuchar que tu mano poderosa, mi Creador, se revele aquí en tu hermosa habitación. Exáltate, exáltate en los cantos de tu pueblo. Resplandezca tu alegría al escuchar que tu mano poderosa, mi Creador, se revela aquí en tu hermosa habitación. Revélate, Señor, en nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y te alabamos, Señor, en esta noche porque nuestra alma se deleita en tu presencia, mi Dios. Sabemos que solo en ti nuestra alma está completa, Padre. Queremos andar como es digno de ti, agradándote en todo, Señor, agradándote con todo nuestro ser, en agradecimiento por tu amor con cada uno de nosotros, Señor, al habernos dado salvación y vida nueva. Que la palabra de Cristo abunde en nuestro corazón. Toda sabiduría y gracia podamos reflejar
como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero permanecer en ti, Señor, pues tú eres, Señor, un lugar seguro. Mi hermano, levante sus manos y dígale al Señor cuánto lo necesitas. Te necesito. No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús. Te necesito todos los días, Señor. No soy perfecto aún, mas con paciencia correré, puestos los ojos en Jesús, en Jesús, en Jesús, en Jesús. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Quiero andar como es digno de ti, agradarte en todo y permanecer y crecer por tu palabra, Señor, como el pámpano en la vid. Solo en ti, Jesús, mi vida está segura contigo, Señor. Que en todo tiempo, Señor, te honremos y te agrademos, Padre, con toda nuestra vida, Señor. A ti sea la honra y la gloria, mi Dios. Gracias por tu amor.